Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, listos para un vídeo que créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una noticia que sacudió el mundo del espectáculo, una historia que parece sacada de una película, pero es totalmente real. Y no me refiero a cualquier película, sino a una de esas que te dejan pensando días después. Hoy vamos a sumergirnos en el asombroso y casi increíble caso de Demet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón en tantas series y películas. Pero no hablaremos de sus roles en pantalla, sino de algo mucho más profundo, algo que tocó su vida personal de manera dramática. Hoy vamos a descubrir cómo Demet, una de las actrices más queridas, sobrevivió a una situación que, según su médico, fue prácticamente un milagro. Prepárense porque la historia que les voy a contar está llena de sorpresas, de momentos de angustia y, sobre todo, de una inmensa fuerza de voluntad. Les aseguro que después de escuchar esto, van a admirar a Demet aún más de lo que ya lo hacen. Y antes de empezar, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, comencemos. La historia de Demet Özdemir es, en muchos sentidos, la historia de una mujer luchadora. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, Demet ha demostrado ser una persona resiliente, con una determinación inquebrantable. Y esa misma determinación, esa misma fuerza fue la que afortunadamente la mantuvo con vida en un momento crítico. Todo comenzó con una serie de síntomas que al principio parecían insignificantes. Cansancio, dolores de cabeza, malestar general. Demet, siempre ocupada con sus proyectos, atribuyó estos síntomas al estrés del trabajo y al ritmo frenético de su vida. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez, verdad? Todos en algún momento hemos minimizado las señales que nos envía nuestro cuerpo, pensando que con un poco de descanso o un simple analgésico, todo se solucionará. Pero en el caso de Demet, la situación era mucho más seria de lo que parecía. La vida de una estrella del calibre de Demet Özdemir es un torbellino constante de compromisos, rodajes, entrevistas, viajes y eventos. La presión es intensa, las exigencias son altas y el tiempo es un bien escaso. Es fácil perderse en la vorágine y descuidar la propia salud, priorizando siempre los plazos, las obligaciones y las expectativas del público. El cuerpo a menudo se convierte en un instrumento que se exige al máximo, sin darle el descanso y la atención que necesita. Demet, como muchas otras personas en situaciones similares, se vio atrapada en este ciclo. La adrenalina del trabajo, la emoción de cada nuevo proyecto, la satisfacción de ver el éxito de su trabajo, todo esto enmascaraba las señales que su cuerpo le enviaba. El cansancio era constante, los dolores de cabeza frecuentes, y el malestar generalizado la acompañaba casi a diario. Al principio, recurrió a las soluciones rápidas, café para mantenerse despierta, analgésicos para aliviar el dolor, y una mentalidad de seguir adelante que la impulsaba a ignorar las alarmas. Pero el cuerpo, como un reloj, no se puede engañar por mucho tiempo. Las señales se hicieron más fuertes, más persistentes y finalmente ineludibles. Los síntomas empeoraron gradualmente. El malestar se intensificó y las visitas al médico se volvieron más frecuentes. Al principio las consultas eran esporádicas, motivadas por la preocupación de un resfriado persistente o un dolor de cabeza inusual. Pero con el tiempo las visitas se hicieron regulares, y la necesidad de encontrar una explicación a su estado de salud se convirtió en una prioridad. Los análisis, las pruebas, las consultas con especialistas, parecía que nadie lograba encontrar la causa de sus problemas. El tiempo transcurría y la salud de Demet se deterioraba rápidamente. La incertidumbre, la preocupación, la angustia, todo se acumulaba. Imagínense la situación, una joven exitosa, llena de vida, con una carrera prometedora, sufriendo un deterioro físico inexplicable. La frustración era palpable. Cada visita médica, cada análisis, cada prueba, se convertían en una fuente de esperanza y, al mismo tiempo, de decepción. La ausencia de un diagnóstico claro generaba una sensación de impotencia y de miedo a lo desconocido. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su cuerpo estaba fallando? ¿Había algo que pudiera hacer para mejorar? La búsqueda de una respuesta la llevó a consultar a una amplia gama de profesionales de la salud. Médicos de cabecera, especialistas en diferentes áreas, expertos en medicina alternativa, todos intentaron encontrar la clave de su malestar.
Pero la enfermedad, como un enigma, seguía resistiéndose a ser descifrada. Mientras tanto, la vida de Demet se veía afectada en todos los aspectos. La energía disminuía, la concentración se volvía difícil, y el ánimo se veía afectado por la incertidumbre y la preocupación. Los proyectos profesionales se veían interrumpidos, las relaciones personales sufrían, y la alegría de vivir se apagaba poco a poco. La constante presión de la vida pública, los comentarios en las redes sociales, la expectativa de los fans, todo esto se sumaba a la carga emocional que Demet estaba soportando. La necesidad de mantener una imagen de fortaleza y de éxito, a pesar de la realidad que estaba viviendo, se convertía en una tarea agotadora. Finalmente, después de muchas pruebas y estudios, llegó el diagnóstico. Un diagnóstico que cambió la vida de Demet para siempre. No voy a dar detalles exactos sobre la enfermedad, por respeto a su privacidad, pero sí les puedo decir que se trataba de una condición grave, potencialmente mortal. Y lo más preocupante era que la enfermedad había avanzado hasta un punto crítico, poniendo en riesgo su vida. El médico que la atendía, un especialista de renombre, fue quien reveló que la supervivencia de Demet fue, literalmente, un milagro. El impacto del diagnóstico fue devastador. La noticia cayó como un balde de agua fría, rompiendo la burbuja de normalidad en la que Demet vivía. El miedo se apoderó de ella, la incertidumbre se hizo palpable, y la preocupación por el futuro se convirtió en una constante. Imaginen la conmoción, el miedo, la desesperación que sintieron Demet y sus seres queridos al recibir esta noticia. ¿Cómo reaccionar ante algo así? ¿Cómo afrontar una enfermedad que amenaza tu propia existencia? Son preguntas que probablemente todos nos hemos hecho alguna vez, pero que adquieren una dimensión diferente cuando la realidad te golpea de frente. La incredulidad fue la primera reacción. Era difícil asimilar la idea de que una enfermedad, tan silenciosa y traicionera, pudiera poner en peligro su vida. La negación se apoderó de ella, buscando una explicación alternativa, una posibilidad de que el diagnóstico fuera erróneo. Pero la realidad era implacable. La enfermedad estaba ahí acechando en su interior, y la única opción era enfrentarla con valentía y determinación. El apoyo de su familia, de sus amigos y de su equipo médico fue fundamental para superar este momento de crisis. El tratamiento fue largo, doloroso y lleno de desafíos. Demet tuvo que someterse a diversas intervenciones médicas, a terapias intensivas y a un proceso de recuperación que requirió de una fuerza de voluntad sobrehumana. Pero contra todo pronóstico, Demet luchó con uñas y dientes. Se aferró a la vida con una tenacidad admirable. Nunca se rindió, nunca se dejó vencer por la enfermedad. El camino hacia la recuperación fue arduo. Las intervenciones médicas, como las cirugías y los tratamientos agresivos, causaron dolor físico y emocional. La fatiga era constante y la energía se agotaba rápidamente. Pero Demet nunca perdió la esperanza. Se aferró a cada pequeño avance, a cada signo de mejoría, como una señal de que la victoria era posible. Las terapias intensivas, como la fisioterapia y la rehabilitación, le ayudaron a recuperar la fuerza y la movilidad que la enfermedad le había robado. Aprendió a escuchar a su cuerpo, a respetar sus límites y a cuidar de sí misma de una manera que nunca antes había hecho. Durante este proceso, Demet contó con el apoyo incondicional de su familia, de sus amigos y, por supuesto, de sus miles de fans en todo el mundo. Recibió mensajes de aliento, de cariño, de esperanza. El amor de sus seres queridos y el apoyo de sus seguidores se convirtieron en un motor, en un impulso para seguir adelante. Era como si la energía positiva de todos aquellos que la admiraban le diera fuerzas para superar cada obstáculo. El apoyo de su familia fue fundamental. Sus padres, sus hermanos y sus amigos más cercanos se convirtieron en su mayor fortaleza. Estuvieron a su lado en cada momento, ofreciéndole su amor, su compañía y su ánimo. La presencia de sus seres queridos le recordaba que no estaba sola, que tenía un propósito en la vida, y que valía la pena luchar por su futuro. Los mensajes de sus fans, provenientes de diferentes partes del mundo, también fueron una fuente de inspiración. Demet recibió cientos de cartas, correos electrónicos y mensajes en las redes sociales, expresando su cariño, su admiración y sus buenos deseos. Estos mensajes le recordaban que su trabajo, su talento y su personalidad habían tocado la vida de muchas personas, y que su recuperación era importante para ellos. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más sorprendente. El médico de Demet, al analizar su caso,
se maravilló de la rapidez con la que la actriz respondía al tratamiento y de su capacidad para recuperarse. En sus años de experiencia, había visto casos similares, pero ninguno con un desenlace tan positivo. Según el médico, la combinación de la medicina, la fuerza de voluntad de Demet y el apoyo de su entorno fue lo que hizo posible el milagro. El equipo médico que atendió a Demet quedó asombrado por su capacidad de respuesta. La enfermedad en muchos casos deja secuelas permanentes y la recuperación suele ser lenta y difícil. Pero Demet, con su determinación y su actitud positiva, desafió todas las expectativas. Los médicos atribuyeron su sorprendente recuperación a una combinación de factores. En primer lugar, a la eficacia del tratamiento médico, que fue diseñado por un equipo de expertos y se adaptó a las necesidades específicas de Demet. En segundo lugar, a su increíble fuerza de voluntad, que la impulsó a luchar con uñas y dientes contra la enfermedad. Y por último, al apoyo incondicional de su familia, de sus amigos y de sus fans, que le brindaron el amor, el ánimo y la esperanza que necesitaba para seguir adelante. La recuperación de Demet fue lenta pero constante. Poco a poco fue recuperando su salud, su energía y su alegría de vivir. Volvió a sonreír, a reír, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Y por supuesto, volvió a trabajar. Su regreso a la actuación fue triunfal. Su público la recibió con los brazos abiertos, celebrando su victoria sobre la enfermedad. La vuelta al trabajo fue un momento muy emotivo. Demet, después de superar la enfermedad, sintió la necesidad de reconectar con su pasión, con su profesión y con su público. El rodaje de su nueva serie o película fue un momento de celebración, de alegría y de gratitud. El reencuentro con sus compañeros de trabajo, con el equipo de producción y con el público fue muy emocionante. Demet, con su energía renovada, su sonrisa brillante y su espíritu luchador, demostró que había superado la adversidad y que estaba lista para seguir adelante. El público, por su parte, le brindó un recibimiento cálido y afectuoso. Los fans de Demet la apoyaron incondicionalmente, enviándole mensajes de cariño, de admiración y de felicitación. La victoria de Demet sobre la enfermedad se convirtió en un ejemplo de superación, de esperanza y de resiliencia para todos sus seguidores. Hoy en día, Demet Özdemir es una mujer renovada. Su experiencia le ha enseñado a valorar cada momento, a apreciar la vida en su totalidad. Ha aprendido a escuchar a su cuerpo, a cuidarse y a priorizar su bienestar. Se ha convertido en un ejemplo de superación, de resiliencia y de esperanza para todos aquellos que están pasando por un momento difícil. La enfermedad le dejó una profunda huella, pero también le enseñó valiosas lecciones. Aprendió a priorizar su salud, a cuidar de su cuerpo y a escuchar las señales que le envía. Se dio cuenta de la importancia de rodearse de personas que la aman y la apoyan, y de valorar cada día como un regalo. Demet se ha convertido en una defensora de la salud y del bienestar. Comparte su experiencia con sus fans, animándolos a cuidar de sí mismos, a priorizar su salud y a buscar ayuda profesional cuando la necesitan. Su historia es una inspiración para todos aquellos que están luchando contra una enfermedad o que están pasando por un momento difícil. La historia de Demet es una prueba de que incluso en las situaciones más adversas, la fuerza de voluntad, el amor y el apoyo de los demás pueden hacer milagros. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y sobre la importancia de valorar cada día como un regalo. Nos enseña que aunque la vida nos ponga a prueba, siempre hay una luz al final del túnel. Y por encima de todo, nos demuestra que la esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante. La experiencia de Demet nos recuerda la importancia de la prevención y del cuidado de la salud. Nos anima a prestar atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo, a consultar a un médico ante cualquier síntoma inusual, y a adoptar hábitos de vida saludables. La historia de Demet también nos invita a reflexionar sobre el papel de la resiliencia en la vida. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas, de superar obstáculos y de salir fortalecido de las dificultades. Demet demostró ser una persona resiliente, que supo afrontar la enfermedad con valentía, determinación y optimismo. La historia de Demet también nos enseña la importancia del amor y del apoyo social en la vida. El amor de su familia, de sus amigos y de sus fans fue fundamental para superar la enfermedad. El apoyo social nos ayuda a enfrentar los momentos difíciles, a sentirnos acompañados y a mantener la esperanza. Así que, ¿qué les pareció la historia de Demet? Sorprendente, ¿verdad? Una historia que demuestra que la vida puede ser impredecible,
pero que también está llena de segundas oportunidades y de victorias inesperadas. Esta historia nos recuerda que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad y bienestar. Demet, a pesar de su reconocimiento, tuvo que enfrentar una dura batalla personal. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar de nuestra salud física y mental, sin importar nuestra posición social o profesional. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus inquietudes. La historia de Demet es un recordatorio de que la vida es un regalo precioso que debemos valorar cada día. Nos anima a vivir plenamente, a disfrutar de los pequeños placeres, a rodearnos de personas que nos aman y nos apoyan, y a no rendirnos ante las adversidades. Y ahora, antes de despedirme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.